Hola familia, qué gusto que podamos reunirnos una vez más, que podamos compartir la palabra del Señor y tengamos esta hermosa oportunidad para poder descubrir las enseñanzas que Jesucristo nos entregó a través del Sermón del Monte y que ponen la vara muy alta para poder manifestar en nuestras vidas cuál es la forma correcta en que debemos vivir los hijos del reino o debemos mostrar cómo es el reino de Dios aquí en la tierra. Así que quiero dejarte invitado a que este espacio puedas guardarlo, puedas atesorarlo en tu corazón, que quites cualquier distracción que pueda hacer que tu atención sea robada y podamos poner plena atención en lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Así que quiero que cierres tus ojos, vamos a orar al Señor y pedir su dirección para que Él sea hablando a nuestras vidas y sea enseñándonos esto que ha sido reservado para nosotros. Amén. Padre del cielo, te damos gracias. Gracias Señor porque tú has sido bueno. Gracias Dios porque tú estás en medio de nosotros. Porque tú nos enseñas, nos instruyes Dios a poder vivir en nuestras vidas el Evangelio del reino de los cielos aquí en la tierra. Gracias Dios por este sermón del monte que nos ha enseñado tanto y que nos sigue desafiando. Recién hoy, Señor, ya estamos casi culminando el capítulo 5 y nos quedan muchas enseñanzas más que quieres compartir con nosotros. Permítenos, Señor, ser desafiados por ti y poner en acción estas tus enseñanzas para nuestras vidas a fin de que crezcamos y alcancemos tu estatura, Dios. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú compartes con nuestras vidas. Queremos bendecirte y adorarte, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos viendo ya el 10º mensaje sobre el sermón del monte. Y hoy día vamos a ver el principio otra vez del amor puesto en acción. Esta segunda parte que nos habla de los versículos 43 al 47, de cómo expresamos o manifestamos el verdadero amor a través de 4 ilustraciones, nuevamente, de este amor correcto, santo, puro, que Dios nos ha enseñado a poder expresar o manifestar en nuestras vidas. Amén. Así que quiero invitarte, Mateo 5, versos 43 al 47, y vamos a estar leyendo estos pasajes para nuestra enseñanza. Amén. Y dice así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Este versículo es coronado finalmente por un versículo 48, que no quiero adelantarme, quiero que sea la culminación de toda esta primera parte del Sermón del Monte. Y qué tremenda enseñanza comparte Jesucristo aquí sobre el amor puesto en acción. La verdad aquí es que los fariseos, los religiosos de ese tiempo, a quienes hemos estado criticando también, producto de esta mala interpretación, habían cambiado absolutamente a su conveniencia la ley. Ellos habían malinterpretado de tal forma la ley que ahora no tan solo la malinterpretan, sino que le añaden cosas que no existían y le quitan otras que habían hecho la norma muy alta o muy exigente. La verdad es que ellos tomaron la ley para sí mismos y empezaron a modificarlo de tal forma que pudieran vivirla de una manera sencilla para ellos, pero que no desafiaba sus vidas, que no exigía ningún esfuerzo para expresar el amor como Jesucristo quería que ellos lo expresaran finalmente. Por eso Jesús comienza con esta frase: oísteis que fue dicho. No lo dije yo, no lo dijo Dios, lo han escuchado de sus maestros, de los intérpretes de la ley, de quienes comparten esta enseñanza que no tiene fundamento bíblico. Y me gusta como Dios dice, oísteis que fue dicho, esto ustedes lo escucharon de otros. Amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Aborrecerás al que no te agrada, al que no te hace bien.
Y qué tremendo que Dios refuta esto. Eso se llama antítesis. Y Dios dice, mas yo os digo, esto es lo que se decía, esto es lo que se practicaba, pero yo les traigo un mandamiento correcto, sano y bien interpretado. El Señor Jesús hace aquí una diferencia pragmática, una diferencia precisa de cómo se debe poner en práctica esta norma de vida. El amor, la misericordia puestas en acción. ¿Por qué carecía de completos argumentos esta enseñanza que estaban compartiendo los hebreos sobre amar al prójimo pero aborrecer al enemigo o aborrecer al que hacía daño? Porque ellos tomaron la ley, esto aparece en Levítico capítulo 19 versos 17 y 18, y ellos cortaron la ley y le agregaron algo que no aparece en todo el Antiguo Testamento. Analicé este pasaje, lo estudié los comentarios de muchos autores respecto a este pasaje y todos coinciden en el mismo aspecto. No hay ningún lugar en el Antiguo Testamento donde se le enseña al pueblo de Israel a aborrecer al enemigo, aborrecer al que mal le hacía al pueblo de Israel. Pero sí, la instrucción de amar al prójimo añade una norma tan alta como el mismo amor. Y es como a mí mismo, amar como si fuera yo. Y eso fue quitado de la norma. Amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Quitaron y pusieron. Ese fue el error de los fariseos. ¿Por qué? Hay que entender un poco el contexto en el que vivió Israel cuando entraron en la tierra de Canaán. Dios les envió en el libro de Deuteronomio a exterminar completamente con todas las culturas y razas que estaban en Canaán. Muchos han llegado a pensar que fue un acto totalmente de guerra, de destrucción, de falta de amor o misericordia, pero lo que sí es cierto es que Dios tuvo mucha misericordia, no tan solo con Israel, sino que con otras naciones que estaban siendo desvirtuadas por la cultura de estas naciones de Canaán. Ellos tenían tal nivel de destrucción moral, de destrucción ética y sistemática, que actos que son totalmente deplorables y que nosotros repudiaríamos de completo son los que ellos hacían. Ellos mataban a sus hijos, ellos adoraban a dioses paganos, ellos eran sumamente sanguinarios y fueron enviados los israelitas a exterminar a todas estas naciones, Israel completamente con ellas de la faz de la tierra. ¿Qué sucedió? Que muchos de ellos dejaron a estos hombres cananeos y desvirtuaron a la nación de Israel. Entonces Dios envió no a odiarlos, sino que a exterminarlos, a eliminarlos porque su influencia era tan fuerte o poderosa que iba a hacer pecar a Israel. Y eso fue lo que sucedió. El tema es que ellos tomaron este concepto y lo ampliaron a cualquier otra cultura que no fuera la hebrea. Y ellos se sintieron tan superiores y pusieron sobre sí mismos un nivel tan alto, reconociéndose como hijos de Abraham, reconociéndose como los que nacieron de la descendencia del hombre que Dios había escogido para perpetuar un pueblo, una cultura al cual Dios le iba a dar su protección. Entonces, ¿qué sucedió? Los israelitas se sintieron superiores, los israelitas pensaron que eran los mejores del mundo y, producto de eso, empezaron a detestar, a odiar a los extranjeros, a cualquier otro que no era parte de su cultura. Y esto se extendió hasta los días de Jesús, pero a un nivel, a un punto más precisa. Digámoslo de la siguiente manera. Cuando Israel se divide en dos naciones, en el reino del norte y en el reino del sur, los del reino del sur, que eran los que nosotros hoy conocemos como los judíos, comenzaron también a tener una diferencia cultural y religiosa con las tribus del norte, con las otras 10 tribus de Israel. Llegó el punto en la cultura israelita, ya en los tiempos de cuando ellos se devolvieron de la cautividad de Babilonia, esto es 400 años antes del nacimiento de Jesús aproximadamente, ellos empezaron a rechazar completamente a las otras tribus de Israel y aquellos que vivían en Judea, a los que nosotros llamamos judíos, se sintieron
a un tal nivel que ahora rechazaban a cualquier otra tribu o cultura que no fueran los judíos, que no fueran los que vivían cerca de Jerusalén y que los que prestaban adoración a Dios en el templo o cerca de él. Entonces ahora eran los judíos los que se sentían superiores. Esto les llevó a ellos a expresar este mandamiento en sus propios términos. Amar al que era de la familia, al que era cercano, al que estaba próximo, pero detestar, odiar o aborrecer a aquellos que no eran judíos, a aquellos que no le ofrecían adoración a Dios, al Dios de Israel, y a aquellos que no pertenecían a este grupo selecto. Eso se volvió en un aborrecimiento, en un clasismo, en una discriminación a otras naciones, a otras culturas. Entonces, finalmente, amaban a los cercanos y aborrecían a los que no lo eran. Es interesante esta enseñanza porque nos pone en el siguiente punto. Los israelitas se volvieron muy xenófobos, se volvieron muy discriminadores y a ese punto no estaban expresando el amor en los términos que Dios quería que ellos lo expresaran. Me llama esto la atención porque la verdad es que ellos tuvieron tal nivel de rechazo a los demás que inclusive el rechazo hacia los extranjeros, que luego se ve manifestado en el rechazo a los gentiles, no permitía que el evangelio que Cristo traía pudiera expandirse a otras personas. Entonces, Dios les instruye a los israelitas en el Antiguo Testamento a expresar el amor en términos generales, indistinto de la cultura, indistinto del tipo de personas. De hecho, en el mismo capítulo 19, y esto me llama la atención, Dios instruye a los israelitas a amar a los extranjeros, a amar a los que son diferentes a ellos, inclusive a los que pasaban por hambre y necesidad. Era importante que los israelitas les dejaran las espigas de trigo para que ellos pudieran recogerlas y comer. Es muy importante esto que Dios les estaba enseñando. Les enseñó a ser misericordiosos y a amar a aquellos que tenían necesidad. De hecho, me llama la atención como en el capítulo 19, pero en el versículo 34, el Señor les habla acerca de esto y dice lo siguiente: como a un natural de vosotros tendré al extranjero, o tendréis al extranjero, que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Qué interesante esto. Les está enseñando a que amen al extranjero, que amen al pobre y que tengan misericordia de ellos como si fuera a sí mismos. Otra vez lo recalca el Señor. Pero eliminaron el sí mismo porque ponían la vara muy alta. Y eliminaron también esto de amar al otro como a sí mismo, sino que solamente dejar el concepto de amar al prójimo, pero para permitir ellos amar o tener afecto solo por aquellos que ellos querían tener afecto, de una manera muy discriminadora. Entonces al final de todo esto, el Señor les dice que debían amar a los demás bajo ciertos conceptos o ilustraciones. El primero de ellos habla acerca de amar a aquel que aborrece, a aquel que es malo. ¿Y por qué llama esto la atención? Porque ya el Señor les había hablado en el Antiguo Testamento de amar o tener misericordia sobre aquel que era malo o aquel que tenía una mala relación producto de aborrecer al otro. De hecho, Éxodo capítulo 24, los versos 4 y 5, habla puntualmente de esto y dice lo siguiente: si encontrarais el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Está hablando del enemigo, está hablando de aquel con el que tenía uno conflicto en la misma congregación de Israel, en el mismo pueblo de Israel. Y sigue y dice lo siguiente: si viereis el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Entonces está hablando del que aborrece, está hablando de aquel que tiene conflicto, de aquel que está con la persona en división. Pero, ¿cómo invita a actuar? ¿Cómo invita a hacer directamente? Con misericordia, actuar con misericordia, tener compasión, ayudar a aquel que aborrece, a aquel que tiene conflicto, a aquel que tiene diferencias. Entonces, todos estos conceptos
no estaban en la memoria colectiva de los israelitas y habían mal traducido o mal interpretado la ley para ellos mismos y la habían puesto a su antojo. Entonces, lo que me hace pensar esto es que el legalismo, la religiosidad, muchas veces nubla la vista de aquel que quiere expresar las enseñanzas de Dios. Las maneja a su antojo, a su modo, y de alguna manera al quitar esta instrucción tan alta de amar al otro como a sí mismo, ellos se sentían tranquilos de expresar el amor en sus propios términos. Pero la verdad es que el amor activo pone los términos de Dios muy altos y vamos a verlos a continuación. Al final de todo esto, la instrucción a la enseñanza era tener misericordia con aquel que se aborrecía. De hecho, también otro pasaje de la Escritura que está en Proverbios, en el capítulo 23, dice lo siguiente: si el que te aborreciere o el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Está expresando nuevamente el amor hacia aquel que tiene diferencias. Dar de comer pan o dar de tomar agua es un acto de misericordia y de amor en sí mismo. Y era lo que enseñaba la ley, los profetas y los antiguos. Así que no era por ser malo, por ser bueno el objeto del amor, sino que realmente era por ser prójimo. Y eso era lo que ellos no comprendían. El ser prójimo para ellos era un atributo de cercanía, un nivel prácticamente sociocultural o económico atrayente o que ellos aceptaran. Pero entonces, la pregunta es, ¿cómo Jesús pone la vara para aquellos que desean experimentar el justo amor de Dios que se manifiesta en el reino de Dios aquí en la tierra? Y el Señor en el versículo siguiente pone en el 44 cuatro ilustraciones de cómo debemos nosotros expresar el amor. Y estas ilustraciones son las siguientes. Vamos a verlas particularmente una a una. La primera es: amad a nuestros enemigos. Aquí lo que hace Jesús es contradecir totalmente esta adición distorsionada que ellos tenían acerca de aborrecer al enemigo, aborrecer al que estaba en conflictos con ellos. Aquí la expresión, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amad a aquellos que están en conflicto con ustedes, aquellos que no les agradan, aquellos que le han hecho daño, ámenlos. Al final el Señor ilustró esta misma expresión a través de un ejemplo que es muy conocido para todos nosotros, que es el ejemplo del buen samaritano. Un hombre que era rechazado, que no constituía al prójimo, al cercano para los judíos, aquel que tenía una religión distinta o una forma de adoración distinta, aquel que era rechazado por ser de una cultura o de un grupo particularmente distinto, y a él lo pone como ejemplo del amor expresado en términos sanos. Me llama la atención esto porque fue una ofensa prácticamente para los israelitas. Fue una ofensa para los oyentes de esta parábola. Porque les dijo, de todos los que pudieron expresar amor, del levita, del sacerdote, del judío propiamente tal, del lomo, de tomo y lomo, como dice la frase, el extranjero, el que ustedes rechazan, bajo este ejemplo es el que expresó el verdadero amor. Y les debe haber ofendido. Fue una ofensa directamente al orgullo. Pero aquí el Señor le está diciendo, amen a sus enemigos. Sean misericordiosos con los que no tienen misericordia con ustedes. Hay una frase que hemos ocupado mucho en el Instituto Bíblico mientras hemos aprendido los evangelios y otras cartas que son del tipo pastoral o cartas generales. Y uno de los pasajes de la Escritura que es muy, muy preciso dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Es decir, si hay dos cosas en las Escrituras que pone clara condición el Señor es el perdón y la misericordia. No hay perdón para el que no perdone, no hay misericordia para el que no tenga misericordia. Y el perdón y la misericordia son manifestaciones del amor. Entonces Dios nos dice, ama a tu enemigo, ama a aquel que te hace daño. Aquí es importante la expresión que tiene Jesucristo, porque es la misma que enseña el apóstol Pablo en el capítulo 12, versículos 9 y 10 del libro de Romanos. Y también quiero leerlos para ti. Estos pasajes dicen lo siguiente: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad y aborrezcan lo malo. Y luego dice, aférrense a lo bueno,
Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Me llama la atención esto, como lo dice el apóstol Pablo, porque está ejemplificando lo mismo que ejemplifica el Señor Jesús. ¿Por qué me llama la atención? Porque Pablo nos explica finalmente que el amor genuino se expresa realmente con la verdad de las acciones. La Reina Valera dice que el amor sea sin fingimiento. No finjan el amor. Que el amor sea real, genuino, verdadero, que sea expresado a través de las acciones. Si hay algo que debemos aborrecer, son las malas intenciones. Y para ello, ¿qué debemos hacer? Debemos mantenernos sujetos a la bondad y a la misericordia. Es ese amor sincero el que finalmente va a terminar honrando a la otra persona, pero por sobre todo va a terminar honrando a Dios. El mismo apóstol Pablo enseñó a los cristianos a considerar a los demás como mayores que a sí mismo. La segunda instrucción es bendecir a los que maldicen. ¿Por qué me llama la atención también esta? Porque los judíos tenían el concepto de Génesis 12:3, en donde el Señor le promete a Abraham de que en él serían benditas las naciones de la tierra, pero Dios maldeciría a los que lo maldijeren y bendeciría a los que bendicen. Entonces ellos dijeron, aquí hay una relación de trato. Si me tratan bien, yo trato bien. Si me tratan mal, yo trato mal. Pero mal entendieron ellos que es Dios quien bendice y es Dios quien maldice. Pero nuestra intención y función en la tierra es bendecir. Por eso el Señor le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. A ti te usaré como bendición y no como maldición. Es cierto, hay maldición y hay bendición, pero Dios es quien bendice y maldice. Nosotros hemos sido puestos para bendecir a los demás. Por eso dice este pasaje, bendigan a los que los maldigan. No los maldigan de la misma forma que ellos a ustedes. Dios se encargará de ser justo. Dios se encargará de pagar de la forma correcta. Y me gusta mucho cómo expresa esto y cómo lo aclara el apóstol Santiago, quien en su carta nos enseña de esta aplicación práctica de cómo nosotros debemos actuar. Finalmente este pasaje, que es muy ilustrativo, dice lo siguiente sobre cómo debemos nosotros hablar. Y dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Luego dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca preceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Qué está diciendo aquí Santiago, el hermano de Jesús? Está diciendo lo siguiente: no maldigan y bendigan, sino que solo bendigan. No puede salir de la boca bendición y maldición. No pueden ustedes estar bendiciendo a algunos a su propia conveniencia y a otros porque no les agradan. No puede ser que su lengua sea usada para ambas cosas. O bendicen o maldicen. Y realmente el cristiano, el Hijo de Dios, no debería maldecir porque ha sido puesto para bendición. Estas dos cosas no pueden estar en una misma persona. Entran en contradicción. Hemos sido puestos para bendición. Y eso es lo que finalmente aquí Santiago está enseñando. La tarea de juzgar es de Dios, no es nuestra. Él recompensa a los hombres según sus obras e intenciones. Es Dios quien bendice y maldice según cómo actúan las personas. Es Él quien paga según cómo las personas vivan. La promesa para Abraham era que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y esa promesa hoy día cae sobre la iglesia, sobre nosotros que hemos recibido el ser hijos también de Abraham por la fe. Recordemos que los israelitas son por su descendencia orgánica, biológica, pero nosotros somos descendientes de Abraham por la fe, porque hemos creído como Abraham creyó. Eso lo explica el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Y como tenemos a Abraham también por padre, como nuestro padre espiritual a través de la fe, también la bendición a través de la iglesia es expandida a las naciones de la tierra. Si eres parte de la iglesia de Dios, si eres la iglesia de Dios, estás
puesto para bendecir a los demás. Y esto es lo que el Señor pone en nosotros. Finalmente, Romanos capítulo 12, versículo 14, nos pone la vara otra vez muy alta. Y es lo que expresa el apóstol Pablo. Y dice lo siguiente: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Pablo nos está diciendo otra vez lo que dice Jesucristo: no maldigan, sino que solamente bendigan con su boca. Al final, esta es la instrucción para hacer lo que viene después. Tercera cosa que el Señor ilustra. Y dice: haced bien a los que os aborrecen. Ya se nos había enseñado a amar, también a bendecir, y ahora hagan bien, sean misericordiosos. Esto no se trata de actos de filantropía, de actos de buena intención, con aires de superioridad, la verdad, sino que la verdad es que debemos vivir no como martirizados o sentirnos mejores que los demás, sino que vivir con plena misericordia y amor, que nazcan de un corazón sincero. El amor activo es jugar a la ofensiva, no a la defensiva. ¿Qué significa eso? Una frase muy popular de Dostoyevsky, que era un autor ruso no cristiano, dijo: el amor en acción es mucho más terrible que el amor en los sueños. Si hay una batalla, el amor en acción va a vencer al amor en los sueños. Y eso significa que si nuestro enemigo busca nuestro daño, nosotros debemos procurar su bien, procurar el bien para su vida. ¿Y qué ejemplo nos ilustra eso? Otra vez, el ejemplo de Jesucristo. Jesús puso en acción el amor verdadero. Y pongo en contexto lo siguiente: para Dios, nosotros como pecadores nos habíamos constituido sus enemigos. Nosotros para Dios estábamos lejanos, habíamos infringido la ley, habíamos cometido corrupción, pero Dios, en amor y misericordia, nos dio a Jesucristo como regalo. Puso su vida por nosotros, perdonó nuestros pecados. Él nos puso no en conflicto ahora, sino que en reconciliación con Dios, y arregló esta situación rota. A los que éramos enemigos, ahora nos ha vuelto amigos. Aquellos que estábamos lejanos, Efesios 2 dice que nos ha vuelto cercanos. Y eso todo por el sacrificio de amor activo que hizo Jesucristo por todos nosotros. Nuevamente, Romanos capítulo 12 pone la vara otra vez muy alta con respecto a eso y nos dice lo siguiente. Dice el apóstol Pablo: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Otra vez ilustra lo que había enseñado Jesucristo, de estar en paz los unos con los otros, pero no pagar mal por mal, sino que hacerlo con bien. Luego el versículo 20 dice que venzamos con el bien el mal, a través de este mismo capítulo 12 del libro de Romanos. Entonces, el Señor lo que quiso ilustrar es que amar a nuestros enemigos, bendecir a nuestros enemigos, también se va a volver en hacer bien o actos de bien con aquellos que nos aborrecen. El ejemplo de Jesús con el samaritano expresó eso. Un hombre que era desechado, un hombre que no constituía el prototipo del judío, actuó con misericordia. Pero ahora quiero expresarte cómo él hizo bien. Él puso en riesgo su propia vida. Pudieron haberlo asaltado como aquel hombre que había sido asaltado. Puso en riesgo su integridad, puso en riesgo sus bienes, porque probablemente él también estaba vendiendo, haciendo negocios o tenía cosas que para él eran de valor y las puso en riesgo. Rompió sus propias vestiduras para vestir al herido. Usó de sus propios ungüentos, aceite y lo que él tenía, que era para su provisión, y lo usó en el que estaba herido. Ocupó su tiempo, invirtió su tiempo. ¿Recuerdas que la semana pasada hablábamos de que era difícil entregar nuestro tiempo a los demás y tiempo de calidad? Pagó lo que era necesario pagar por este hombre. Puso completa atención. Es el ejemplo perfecto, es el ejemplo correcto de hacer bien. El samaritano, que era el aborrecido por los judíos, que era el desechado por los judíos, era ahora el ejemplo de amor y misericordia para ellos. Por eso fue una ofensa finalmente. Pero qué tremenda enseñanza es para nosotros quienes hemos entendido a través de este ejemplo cómo es verdaderamente el amor. El ejemplo finalmente es abrumador.
No había ninguna expresión que le faltara demostrar al samaritano de cómo amar realmente a su prójimo. Cubrió todas sus necesidades y es así como se debe actuar en el amor activo. El amor activo cubre todas las necesidades de los demás, incluso sobre el odio y sobre el rechazo. Pero Jesús otra vez nos pone la vara muy alta y el cuatro principio o ilustración de este principio del amor activo es el orar por los que os ultrajan y os persiguen. Me llama la atención la palabra ultrajar. Esta palabra tiene su raíz en la siguiente expresión o significado. Y dice, ofender a alguien con hechos o insultos atentando contra su dignidad, su honor y su credibilidad, especialmente cuando se le humilla a alguien en público y con cierta violencia. Y uno después de esto puede decir, a ver, espérate, ¿cómo voy a amar a alguien? Ya, puedo soportar que me pegue, puedo soportar que me diga algo, pero no al punto de vulnerarme con violencia y humillarme, de hacerme perder mi dignidad y hacer que me vuelva repudiable frente a los demás a través de perder mi credibilidad. Y uno puede decir, no, aquí no puede ser tanto el amor. Y usó este ejemplo el Señor Jesucristo. Amen, hagan bien, bendigan, pero ahora dice, oren por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Y esto es sumamente difícil. Usamos nuestra oración comúnmente para orar por aquellos que son cercanos a nosotros porque es un tiempo muy especial, porque es un tiempo muy íntimo. Sí, yo oro, pero oro por los míos. Eso es lo que muchos creen, eso es lo que muchos cristianos hacen, pero la verdad es que aún mi tiempo íntimo de oración, en donde estoy hablando con Dios, es un tiempo que debo usar para orar por aquellos que me hacen daño al nivel de humillarme y hacer que yo pierda mi honor. De ninguna forma estoy diciendo que con esto avalemos este acto, que con esto Dios no va a hacer justicia, Dios va a volver a darnos el honor que tenemos o merecemos, pero el amor se expresa también en la oración por aquellos que nos hacen daño a este nivel de daño. Nuestra oración la usamos para los nuestros, para los que amamos, para los que están cercanos, pero al final Dios nos hace poner la oración en un nivel que es abrumador para nuestras vidas. Orar por todos los hombres, indistintos del bien o del mal que nos han hecho. Y esto es lo que le expresa el apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta. Y le dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos los reyes. Luego dice, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí nos marca Dios cómo debe ser nuestra oración. Ahora no ocupes tu oración para decirle, Señor, este hombre me hizo esto, esta persona me hizo esta persona me ha dañado, esta persona me ha injuriado, ha hablado de cosas mintiendo sobre mí. El Señor dice, oren para que ellos lleguen al conocimiento, oren para que ellos sean salvos, oren por misericordia para sus vidas. Orar por ellos para que sean salvos. Muchas personas creen que no merecen la salvación, pero la verdad es que Dios quiere que oremos por todos los hombres, que tengamos misericordia por todos, para que sean salvos y lleguen al conocimiento de Jesucristo. Aquí el problema es este. El amor que hasta hoy probablemente hemos expresado ha estado por muy debajo al amor que Dios ha querido que expresemos. Un amor que ama, que hace bien, que bendice y que ora por los demás. Ese es el amor puesto en acción. No conviene de nada amar al que está cercano, y esos son los versículos que siguen al 44. Del 45 al 47 el Señor les dice, no les conviene de nada amar al que los ama, no les conviene de nada ser buenos con el que les hace bien. ¿Qué recompensa tienen en esto? ¿No hacen también así los gentiles, los que no conocen al Señor? El amor por lo general es una consecuencia al amor del otro. El amor que no es el amor de Dios. Pero el amor genuino, el amor verdadero, ama sin mirar a quién.
Expresa misericordia sin esperar recibir misericordia de los demás. Amamos porque Dios nos amó primero y eso es lo que basta. Amamos porque Dios es bueno con nosotros y eso es lo suficiente. El amor se expresa en los términos de Dios, no en los nuestros. Así que quiero animarte a expresar de esta forma el amor. Si hay personas que te han hecho daño, si hay personas que hasta el día de hoy te han injuriado, si hay personas que hasta el día de hoy pareciera para ti que no merecen la misericordia de Dios, tú trátalos con misericordia, trátalos con amor y perdónalos. Así Dios ha puesto la vara del amor por alto en nuestras vidas y así debemos finalmente expresarlo. No conviene de nada si amamos a los que están cerca. Nuestro prójimo también es el que está lejos y es a él también a quien debemos amar. Así que es la instrucción de Dios para nuestras vidas. Quiero que cierres tus ojos, vamos a orar por el amor de Dios, que ponga este amor en nuestros corazones de tal forma que podamos amar a aquellos que nos han hecho daño, a aquellos que nos han injuriado o ultrajado, a aquellos que nos han perseguido, a aquellos que han mentido sobre nosotros, y que a través del amor que Dios puede expresar en nuestros corazones, quizás también puedan conocer de Dios. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza práctica para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a expresar el amor en tus términos. Ayúdanos, Señor, a ser misericordiosos con aquellos que no lo son, Señor. Porque si de esta forma vivimos, si de esta forma manifestamos el amor, entonces, Señor, tu reino se va a hacer visible para los demás aquí en la tierra. Ya nos vas a poner el último desafío, Señor, que está en el versículo 48 y que queremos reservar como un regalo para nuestras vidas, pero como el mayor también de los desafíos que tú pones en este capítulo 5. Pero hoy el desafío es amar. Dios, más que nunca debemos amar a los demás, más que nunca debemos amar a aquellos que nos hacen daño, más que nunca. Sí es fácil amar a los que nos hacen bien, pero no lo es para aquellos que nos hacen mal, y es ahí donde debemos manifestar el amor. Ayúdanos, Señor, y perdónanos si hasta el día de hoy no hemos perdonado como tú nos has enseñado a perdonar. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a poder manifestar este amor en nuestras vidas. Alabado sea tu nombre, Señor. Qué bueno que pudiste estar en este tiempo especial. Dios bendiga tu vida y tu corazón, a tu familia. Quiero invitarte al día de mañana a nuestro blog infantil a las 11:45 de la mañana y ya en la tarde a las 5 estaremos adorando al Señor junto con nuestra familia, junto con nuestros pastores, bendiciendo tu santo nombre. Que Dios bendiga tu corazón, que Dios te anime a amar a los demás como Él nos ha enseñado a amar y que esta semana que venga sea una semana que el amor pueda salvar a muchos a través de la fe en Cristo. Que Dios bendiga tu corazón y tu vida.